rinoplastia es el procedimiento quirúrgico que se utiliza para moldear la nariz y para darle una apariencia más armónica. Esta rinoplastia busca, digamos, restablecer la anatomía o mejorar la anatomía por alteraciones congénitas, es decir, por alteraciones que estén presentes desde el nacimiento o por alteraciones adquiridas que frecuentemente son producidas después de un trauma. Los aspectos que con mayor frecuencia se tratan en una rinoplastia son el manejo de la jiba ósea, que es digamos, la prominencia que aparece en el dorso, las desviaciones de la nariz hacia cualquiera de los dos lados, el manejo de la punta nasal y también el manejo del ancho de la base nasal. Es importante tener en cuenta que las medidas antropométricas y los cánones de belleza varían de acuerdo a la raza, varían de acuerdo al género y también varían de acuerdo pues, de un individuo a otro. Todas estas características deben ser tenidas en cuenta en el momento de realizar una rinoplastia para brindarle al paciente realmente los resultados que necesita individualmente y no para hacer, digamos, un procedimiento muy generalizado y que la nariz quede muy parecida en todos los pacientes. En términos generales se habla de dos tipos de rinoplastia de acuerdo al abordaje que se realiza. La rinoplastia cerrada es en la cual se hacen incisiones dentro de las fosas nasales y la rinoplastia abierta es en la cual además de esas incisiones dentro de las fosas nasales también se acompaña de una incisión en la columela, que es esta parte, este aspecto de la nariz y que permite, digamos, hacer un abordaje un poco más amplio de la nariz. Existen cirujanos más a favor o en contra de algunas de estas técnicas y claramente existen algunas ventajas y desventajas de cada una. Sin embargo, se pueden obtener buenos resultados con cualquiera de las dos técnicas. Personalmente, yo utilizo un abordaje abierto porque considero que me permite tener una mayor exposición de las estructuras óseas y cartilaginosas que estoy tratando y me permite tener una mayor precisión en el momento de hacer modificaciones durante el procedimiento de rinoplastia, pero pues repito nuevamente que digamos que esto va muy a gusto de cada cirujano y los resultados pueden ser tan satisfactorios con una o con otra técnica. Con la rinoplastia, digamos, además de hacer todo el moldeamiento y de mejorar las proporciones de la nariz con respecto a la cara y de volverla un poco más armónica, también se puede hacer un manejo funcional y se puede mejorar la respiración de acuerdo a cuál es la causa de la obstrucción respiratoria que tenga cada paciente. Es muy frecuente que las personas que tengan alteraciones por traumas en la nariz también tengan asociado una desviación del septum nasal o del tabique nasal, el cual se puede reposicionar durante el procedimiento de rinoplastia. En estos casos el procedimiento recibe el nombre de septorrinoplastia cuando se modifica también el septum nasal. Y por otro lado, pues también es importante tener en cuenta que el flujo de aire que entra a la nariz está regulado por unas estructuras que se llaman válvulas nasales. Estas válvulas están formadas, la válvula nasal interna está formada por la unión del septum, que es un tabique que viene así, digamos, vertical completamente, y por los cartílagos laterales que forman a cada lado esta estructura más o menos. Entonces, si esta válvula está muy cerrada, la posibilidad de entrada del aire se disminuye y durante el procedimiento de rinoplastia también se pueden mejorar estas proporciones para que el flujo de aire sea mucho mejor en cada paciente. Cuidados posoperatorios más importantes, el más importante de todos es no golpearse la nariz, es evitar cualquier tipo de trauma porque un golpe, por mínimo que sea, puede desplazar completamente las estructuras que se han tratado durante el procedimiento. Por esta razón, los pacientes van a salir con una férula que está cubriendo y que está protegiendo los huesos nasales, precisamente para evitar traumatismos. Adicionalmente, el paciente debe seguir algunas recomendaciones de medicamentos, debe tomar analgésicos, antibióticos y antiinflamatorios, usar un poco de hielo para favorecer el proceso de desinflamación, usar protector solar para evitar el sol y las manchas que puede causar el sol sobre los morados que inevitablemente van a aparecer. Es muy importante que los pacientes no se suenen después del procedimiento por 15 días porque el aumento de la presión dentro de la cavidad nasal que puede aparecer al sonarse podría modificar también las estructuras en ese momento.
El resto de recomendaciones pues van a ser recomendaciones básicas, una dieta blanda los primeros días porque la masticación puede producir dolor. Y bueno, finalmente estas son como las recomendaciones más importantes que hay que seguir después de la rinoplastia.